Rosana, por la invitación. Soy Iván Ibáñez, soy médico especialista en medicina del deporte. Hice la especialidad en Bélgica de medicina antienvejecimiento, pero nada a nivel externo, no es estética como tal. Es cómo crear un estilo de vida acorde a nuestros genes y a nuestra fisiología para incrementar la calidad de vida y la esperanza de vida. Ambas cosas, lo que se le llama la esperanza de vida útil. Entonces, lo que es la nutrición y el ejercicio físico, que son las bases de la medicina antienvejecimiento, también son las bases para tratar el sobrepeso, obesidad, otras enfermedades parecidas, como son también la del lipedema. Bien, entonces, muchas gracias. Fijaros que cuando realmente hablamos de antienvejecimiento, la palabra es muy mercantil. Realmente no podemos dejar de envejecer, no podemos antienvejecer. El envejecimiento es algo fisiológico que está inherente a todas las especies humanas, ¿no? Los seres vivos, las plantas, en todos los seres en la capa de la Tierra. Y aquí vosotros podéis ver cuál es el envejecimiento de una persona desde los 20 años, después de la Guerra Civil, hasta los 84 años. Ese es el propio envejecimiento externo, facial, pero simultáneamente hay un envejecimiento fisiológico interno que no se ve, ¿correcto? Entonces, a nivel de esencia de la vida, es decir, ¿para qué estamos aquí en la capa de la Tierra? Podemos pensar que a nivel de religión podemos intuir que estamos con algún objetivo, algún fin, pero si miramos únicamente somos más, digamos, parcialistas, más parciales. Estamos aquí por tres cosas principales. Primero, para la reproducción, reproducirnos. Es decir, nuestros genes nos utilizan para que se pueda mantener la especie generación tras generación y nos utilizan como, digamos, envoltorio, ¿sí? La nutrición. Estamos preparados también para alimentarnos, para nutrirnos y para movernos. Estamos diseñados como el resto de animales, con musculatura, articulaciones, huesos, ligamentos, tendones, para el ejercicio físico. Y el problema que está ocurriendo con el paso de los años es que cada vez nos movemos menos. Los niños ya está bien que se muevan, pero los adultos nos deberíamos mover más y mejor y de calidad que no los niños para contrarrestar el propio proceso de envejecimiento. Es una fotografía de marketing que saqué en un congreso en Brasil en el año 2005. Fijaros la evolución ya, ¿no? Cerebral, que dice la gente: comodidad. Queremos estar cómodos, queremos sentarnos, queremos comer bien, y esto es contra natura. Probablemente muchos de vosotros, yo también, acabamos de comer o hemos comido hace poco. Siempre que comemos, el azúcar, se intenta azúcar, no azúcar blanco de mesa, sino el arroz, pasta, pan, cereales, incluso fruta, ensalada y verduras. La verdura también es azúcar cuando llega en sangre, aunque muchas veces a nivel de nutrición no decimos que son hidratos de carbono, pero son hidratos de carbono. Un gramo de arroz lleva glucosa, igual que lleva pues, la fructosa, pues el azúcar de la fruta, o berenjenas o la ensalada. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre cuando uno come? Pues que sube el azúcar. Si este azúcar, cuando sube demasiado en sangre, no lo quemamos haciendo ejercicio físico, libera nuestro cuerpo una hormona que se llama insulina y ese exceso de azúcar la convierte en grasa. Entonces, después de comer, si nos sentamos, es de las peores cosas que podemos hacer. ¿Vale? Yo soy un privilegiado porque estoy de pie y tengo el metabolismo un poquito más acelerado porque estoy hablando y estoy quemando más azúcar que todos vosotros. Hace pocos meses atrás salió un estudio que la gente que no puede quemar este azúcar saliendo a caminar o hacer algo de ejercicio físico después de una ingesta, una paella de arroz, por ejemplo, si sabemos que tenemos que estar sentados como estáis ahora, se dieron cuenta que una de las zonas del cuerpo musculares que capta mejor el azúcar es la musculatura de las piernas, esta zona de aquí. Entonces, las personas que estáis sentadas, si vais haciendo esto, captáis el azúcar en sangre y prevenís que suba el azúcar, aumente la insulina y este exceso de azúcar se convierta en grasa tan rápidamente. Entonces, lo ideal sería después de Navidades, de comer en familia y todo, pues todo el mundo así, en la misma mesa, para quemar el exceso de azúcar, si no podemos ir a caminar o hacer ejercicio físico. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que el ejercicio físico es saludable, es necesario, es una de las mejores terapias que existe en medicina y antienvejecimiento, mejora la osteoporosis, mejora el dolor cervical, lumbar. El 80% de los dolores lumbares son derivados a contracturas y falta de ejercicio físico y falta de tono muscular
no solamente zona lumbar, sino la musculatura core también. Mejora la artritis reumatoide, en fin, que tiene una cantidad de beneficios para la salud enorme, incluso previene muchos tipos de cánceres, y si la persona tiene el cáncer, como el cáncer de útero, mama, colon, etcétera, si tenemos mínima condición física que nos permite, mientras estamos haciendo la quimio o a posteriori la radio, hacer ejercicio físico, mejora la esperanza de vida, de supervivencia, ¿no? Después de padecer este cáncer. Más que publicado, no lo digo yo, está todo lo que os comentaré está publicado en literatura. Entonces el ejercicio regular también ayuda a mejorar el sistema inmunitario, mejora la tensión arterial, mejora el colesterol, alivia la ansiedad, actúa como ansiolítico, mejora también y previene el Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, entre otras. Entonces, claro, es un fármaco increíble, lo que pasa, y encima es gratuito. El problema es que somos perezosos por naturaleza, pero estamos diseñados de nuevo para el movimiento. Es el único tratamiento que incrementa la calidad y esperanza de vida. Es lo que le llamamos la esperanza de vida útil, porque esperanza de vida sin condición física y calidad de vida, ya sabéis que no sirve de nada. Entonces, fijaros, esperanza de vida al nacer en el Imperio Romano era de 28 años. Muchos de aquí ya no estaríamos. A los 28 años, caput. Bien, en el año 1900, 45 años de esperanza de vida promedio. En el año 1990, de 75 a 80 años de promedio de esperanza de vida. En España estamos rondando 86 años en el sexo femenino y el 80 años en el sexo masculino. ¿Y qué ocurre con centenarios, las personas mayores de 100 años? Pues en Francia, por ejemplo, en el 1950 había únicamente 200 personas mayores de 100 años. En el año 2000 ya había 8.000 personas mayores de 100 años. Y se cree que en el 2050 en Francia y en España también habrá 150.000 personas mayores de 100 años. Si no tenemos calidad de vida, cuando lleguemos a esa edad va a aparecer Walking Dead. Entonces, no tendremos condición física, estaremos arrastrados, esto no es salud. Y todo lo que viene luego a nivel económico, pensiones, problema político, etcétera, etcétera. No digo que tengamos que trabajar más, ¿eh? Aquí no me pongo. Entonces, si nos fijamos en las características comunes en centenarios, en aquellas personas mayores de 100 años, vemos que no es que comieran poca carne, en realidad comían carne. ¿Bien? Entonces, a la mayoría también despertaban temprano, es decir, seguían el ritmo diurno y el ritmo pues, de la naturaleza. Dormían de promedio unas 8 horas. Antecedentes familiares. Aquí ya se ve que seguramente existe una predisposición genética a tener buena longevidad. Vivían en zonas rurales. Polución, menos polución. Alta educación. La mayoría no fumaban ni tomaban drogas. La mayoría casados. Ganas de vivir y tener salud. Risa, importante. Cada vez estamos más apáticos. Miramos la televisión. Más ¿no? Lo que son anuncios y noticias pesimistas, pues tenemos que intentar dar un poco de alegría. Toleraban bien el estrés, alta actividad sexual incluso en edades avanzadas. Lo que es el acto sexual aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el metabolismo, segrega hormonas, aumenta neurotransmisores. Es como hacer ejercicio físico, tiene casi los mismos beneficios. La nutrición, aquí pone dieta entre 1.500 y 2.500 calorías, más o menos suelen comer o comían los centenarios en 24 horas. Tampoco es muy hipercalórica, tampoco es hipocalórica. Bien, a mí el nombre de dieta como tal no me gusta utilizar porque viene del inglés to die, que es morir. ¿Vale? Cuando hablamos de die, de dieta es intentar, estamos restringiendo algo. Entonces, más que nada, nutrición. Hacer una nutrición personalizada, con unos objetivos, etc. Pero no eran nutriciones hipercalóricas. La mayoría nunca se han retirado, solían estar delgados y todos tenían en común que hacían ejercicio físico de intensidad moderada o intensa, a pesar de tener cierta edad. Obviamente la intensidad hay que personalizar según la edad y el dolor, o sea, hay artrosis o lo que sea, pero es importante, muy importante el ejercicio físico. Si no, fijaros, este entrenador personal tiene 70 años y su alumno tiene 102. ¿Cuál es la disculpa para que no empecemos a hacer ejercicio? ¿Sí? Y lo importante cuando empezamos, sobre todo al inicio, a hacer ejercicio, y más si tenemos alguna enfermedad, que estemos bien asesorados por alguien
que sepa del tema. ¿Vale? Yo soy médico del deporte, pero no soy entrenador. Yo muchas veces tengo entrenadores que me asesoran. Por mucho que sepa, yo sé una parte. Los entrenadores saben más que yo. Entonces, los pacientes, cuando hay patología o tenemos cierta edad, es importante estar bien asesorados. Esta de aquí es la récord Guinness, la mujer más longeva del mundo, Jeanne Calment, 122 años y 164 días. Era fumadora. Era fumadora. Poco, pero fumaba. Pero tenía un arte de vivir increíble. Dejó de fumar, creo que fueron a los 98, 99 años, y cuando le hicieron la entrevista, dijeron, oiga, ¿y por qué usted ha dejado de fumar a esta edad? Dice, bueno, a mí me gustaba fumar, fumaba 2 o 3 cigarrillos, fumaba poco, pero claro, con las cataratas no veo el mechero y no sé cómo encenderme y me quemo. Pero bueno, entonces es la anécdota, pero una persona muy optimista. ¿Bien? Todo el mundo envejece, incluso los superhéroes. Todos nos oxidamos, pero tenemos que buscar un equilibrio en este sentido. Entonces, ¿qué está ocurriendo en los países, sobre todo desarrollados, por falta de ejercicio físico y mala alimentación, mala nutrición? Pues que aumentamos de peso. Cada vez hay más niños con sobrepeso y obesidad. En España casi el 45% de los hombres y un 30% de las mujeres padecen sobrepeso. De todas maneras, cuando hablamos de sobrepeso, aquí no estoy diciendo nada. Un fisioculturista de 1,70 m que pesa 95 kilos ya no tiene sobrepeso, tiene hasta obesidad. Si solo miramos el peso y la altura, no sirve de nada. Hay que mirar el sobrepeso que tiene de grasa, que es lo malo. El exceso de grasa, no de la musculatura. Hay que cambiar un poco el concepto. Entonces, hay 2 diferencias principales anatómicas de por qué la mujer antes de la menopausia suele ganar grasa. No todo el mundo, pero generalizo. La mujer en etapa fértil gana grasa de cintura para abajo, nalgas, muslos, etc. El sexo masculino habitualmente ganamos grasa casi toda la vida en la zona abdominal. Por eso decimos que tenemos más cuerpo de manzana y la mujer más cuerpo de pera o de guitarra. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque el riesgo cardiovascular lo da sobre todo la grasa abdominal. Por eso inicialmente los hombres vivimos menos que la mujer, porque tenemos más grasa alrededor de los órganos vitales, alrededor del corazón, páncreas, hígado, etcétera, etcétera. Y esto provoca que aumente sobre todo las enfermedades cardiovasculares, colesterol, hipertensión arterial, diabetes, resistencia a la insulina, infartos, etcétera. Por otro lado, la mujer suele ser más longeva porque no tiene tanta grasa visceral. Aunque llegue la menopausia, baja las hormonas anabolizantes, que la mujer también tiene, hormonas como testosterona, menos que el hombre, pero también tiene, y entonces este cambio hormonal se asemeja más al sexo masculino. Entonces empieza a ganar toda la grasa abdominal, porque pierde sobre todo estrógenos, progesterona y lo que son las hormonas más femeninas. ¿Por qué digo esto? Porque fijaros una cosa, depende de la zona a tratar, si es grasa visceral o grasa subcutánea más del sexo femenino, el tratamiento tiene que ser distinto. Tiene una parte que es igual, pero otra es distinta. Es decir, la grasa subcutánea más de la mujer es una grasa que habitualmente es menos vascularizada. ¿Qué significa? Que no llega a la sangre. La temperatura suele ser menor, es más fría. Tengo chicas jóvenes que dicen, tengo el culo frío, las nalgas frías, toda esta zona está más fría. ¿Por qué está más fría? Porque no llega la sangre. Si no llega la sangre, cuando hacemos ejercicio físico, no llega el oxígeno ni nutrientes y no se oxida y no tiene carreteras para marcharse. Esto es porque a las chicas les cuesta tanto perder celulitis, grasa subcutánea, más nalgas, etc. ¿Y por qué creéis que el hombre baja más rápidamente cuando hacemos dieta o ejercicio la grasa abdominal? Porque al ser interna hay más temperatura. Llega más el riego sanguíneo, se oxida mejor, llega a la sangre y tiene más carreteras para irse. Es la parte buena y parte mala. Es decir, la grasa de piernas y nalgas y todo eso en el sexo femenino no suele dar enfermedad directamente. Bien, es la diferencia principal. ¿Y por qué la mujer suele ganar grasa de cintura para abajo y el hombre en la barriga? Porque antes, hace un rato, estamos hablando con Indica Montiel, que esta tarde también tiene una conferencia muy interesante, y los dos coincidíamos que nuestra genética, nuestro metabolismo reside todavía en la época de la prehistoria, no está evolucionado suficientemente. Entonces los hombres seguimos ganando grasa abdominal para cuando antes íbamos a cazar
los osos, por decir algo, si nos clavaban algún cuerno en esta zona, pues la grasa nos ayudaba a prevenir que el cuerno entraba en los órganos vitales. Y la mujer en aquella época no salía a cazar, el objetivo era reproducción, entonces si se quedaba embarazada y tenía mucha grasa abdominal, no dejaba que el embarazo fuera bien. Y si el marido venía 3 días sin cazar y no tenía que comer, aquella mujer ya estaba embarazada, al menos tener una grasa resistente para que se pueda ir nutriendo el embrión y el feto para que pueda crecer y no se muera. ¿Vale? Pero esto ha pasado hace un montón de miles y miles de años, esto ha cambiado. Ha cambiado más que nuestra genética o hormonas o metabolismo, fisiología, lo que ha cambiado es el ambiente. Si tenemos mínimo de suerte, podemos salir a comer, podemos comprar lo que queramos, esto va cambiando poco a poco. Entonces, el adipocito, que es la célula grasa, podemos tener células grasas así digamos, de hipertrofiadas, porque tienen mucha grasa, o una célula grasa más pequeñita. Una persona de 8 o 9 años, con esta edad, tanto niño como niña, sobre todo las niñas antes de tener la primera regla, si tienen un normopeso, probablemente llegarán a una etapa adulta con un normopeso. Si en niños de 8 o 10 años empiezan a tener un poquito de sobrepeso y grasa corporal, como va aumentando la división celular, porque las células se multiplican para que el niño crezca, llegará en una etapa adulta no con 25.000 millones de células grasas, que es lo normal, necesitamos un mínimo de grasa, es imprescindible, pero llegarán con 90, 100.000 millones de células grasas. Entonces cuesta más eliminar este exceso de células grasas que no menos células grasas. ¿Me explico? También otra cosa, lo único que realmente hace que desaparezca la grasa como tal, la célula de grasa, es una liposucción o la criolipólisis. Es agresivo. Yo soy más de tratamiento, más de nutrición, ejercicio, suplementación, como más natural, sin efecto secundario, mejor. Ahora bien, hay momentos que esto puede fracasar y hay que llegar al otro extremo, pero tenemos que intentar arreglarlo de la mejor manera posible. Entonces, cuando hacemos dieta y ejercicio, el adipocito, la célula grasa, lo que se hace es que se vacía, se va vaciando, pero sigue viva. Ese adipocito está vivo, la célula está viva. Si volvemos a dejar el ejercicio, volvemos a ser sedentarios y aparte de esto, cada vez comemos más, pues esta grasa se vuelve a hipertrofiar, volvemos a estar igual. Bien, para que entendáis un poquito el porqué de muchas cosas, ¿eh? Entonces, lo que os comentaba, la grasa visceral en el sexo masculino pues aumenta el riesgo de muerte, y la grasa subcutánea de la mujer, celulítica, etcétera, pues esta forma es lo que realmente atrae al sexo masculino también. Pero hay que tener en cuenta que el sobrepeso, sobre todo femenino, se confunde con la enfermedad del lipedema. Quizás muchos de vosotros o muchas de vosotras ya lo habéis escuchado alguna vez. La enfermedad del lipedema, el lipedema es una enfermedad crónica inflamatoria que se llama del tejido adiposo. Las células grasas se inflaman. Bien, es una enfermedad vieja, muy vieja, como la especie humana, pero nueva porque es ahora que le hemos puesto un nombre y una etiqueta, desgraciadamente. Fue en el año 2018 cuando la Organización Mundial de la Salud dijo que existía una enfermedad que se llamaba lipedema, que es distinto al sobrepeso de grasa o es distinto a otras enfermedades. Entonces, el lipedema afecta entre un 11 y un 16% de la población femenina española. En Centro y Sudamérica es mucho más elevado. En China y Japón casi no existe. Viendo esto ya pensamos que hay algo de genética. Y ahora los ingleses hace un año y pico pues vieron que hay genes ya del lipedema, que si están expresados pues se manifiesta el lipedema, si están silenciados no se manifiesta. ¿De acuerdo? Entonces hay varios criterios diagnósticos que yo utilizo para intuir que una chica tenga lipedema. Inicialmente es un diagnóstico más clínico. ¿Vale? El lipedema, os comento así muy rápido, el problema principal es que el sistema linfático, sobre todo de piernas, no corre. De las mujeres más que en los hombres. En hombres se cree que hay un 1% de la población o menos. Entonces el sistema linfático de extremidades inferiores no corre. Va pasando los años, expuestos a la gravedad, cada vez nos movemos menos, esta agua se va acumulando, el sistema linfático no tiene un motor como un corazón, una bomba para que suba esta retención de líquidos y que después se puede eliminar. Entonces vamos a empezar a ganar
Agua en las piernas, de aquí viene la flacidez, muchas veces, piernas pesadas, pueden salir hematomas, sensaciones de este tipo. Esta agua comprime la grasa porque hace presión, esta grasa se inflama y como que la grasa no puede ir hacia el músculo porque hay agua en medio. Sabéis que cuando lavamos los platos, el agua y la grasa no puede estar junta porque se repelan físicamente. Necesitamos un fairy para que haga el emulsionante, ¿no? Pues eso ocurre lo mismo. Vamos ganando agua entre la grasa y el músculo, entonces no puede pasar esta grasa a nivel muscular. Y ya podemos hacer ejercicio y dieta que muchas chicas con lipedema no pierden. Y emocionalmente es jodido, si me permitís la expresión. Entonces, ¿cuáles son los síntomas principales? Carácter bilateral, suele ser simétrico. El edema y las piernas más pesadas suelen ser las dos, no una sola. Siempre hay una más que otra, pero habitualmente son las dos. Dolor, sensibilidad y facilidad para la formación de hematomas. Salen hematomas sin casi darnos cuenta o darnos algún golpecito. Hinchazón, sensación de pesadez. Se le llama grasa dolorosa también. A veces chicas que conozco que me dicen, ay, me fui a hacer la maderoterapia y un dolor increíble. Pues aquí podemos pensar que tanto dolor con una maderoterapia que exista grasa lipedémica y por eso duele tanto, porque está inflamada. Solo de pasar y rozar nos duele. Hiperlaxitud de ligamentos. Es decir, no todo el mundo, pero muchas chicas suelen tener mucha flexibilidad articular y muscular, que es este tejido que conecta músculo, articulaciones, etc. Entonces, es muy laxo. Entonces, muchas chicas que tienen hiperlaxitud de ligamentos suelen tener problemas de esguinces de tobillo, o trocanteritis, que puede ser que duela aquí, laterales de la pelvis. Eso es muy habitual. Ovarios poliquísticos, está muy relacionado con el lipedema. Endometriosis, y aquí estoy viendo olfato agudizado. Yo no quiero que aquí nadie diga, yo tengo lipedema y tengo el olfato agudizado. No, cada uno, si cree o intuye que tiene lipedema, está diagnosticada, que mire a ver si realmente tiene olfato agudizado. Tiene mucha relación. No 100% de chicas tienen olfato agudizado con el lipedema, pero tiene un gran componente de estrógenos. Por eso son las hormonas de la mujer. Dificultad para la pérdida de peso con nutrición y ejercicio. Antecedentes familiares. La madre de la chica que suele tener lipedema o la abuela paterna, por una banda o la otra, suele haber lipedema. Lo peor es cuando hay los dos, pero a veces ocurre. Hipotiroidismo puede estar presente con una chica con lipedema. Hiperpermeabilidad intestinal, distensión abdominal. Nos levantamos por la mañana la barriga más blanda, o sea, más blanda, más plana, y por la tarde o comiendo 4 cosas, esto sale, flatulencias, dolores gástricos, también es muy habitual. Y lo que es la trocanteritis que os comentaba de dolor en esta zona. Entonces, del lipedema se clasifica con tipo 1, 2, 3, 4, 5 y hay unos estadios de lipedema. Estadio 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Puede haber lipedema solamente de esta zona de aquí, lipedema solamente de pantorrillas, lipedema solamente de muslos, lipedema solamente de brazos. Hay una expresión más habitual que es el tipo 3. Este es el más habitual, pero existe también en otros lugares. Hay otra manera de diagnosticar el lipedema, lo que pasa que es a través de linfogammagrafía y ecografía. Se pone en contraste entre los dedos del pie y se ve cuál es el sistema linfático que no corre, ¿vale? Pero no todos los radiólogos lo saben interpretar. O sea que supongo que a la larga cada vez habrá más gente especializada. El problema del lipedema es que incluso ahora, durante la carrera de medicina, no se estudia. Este año estuve hablando con uno de los profesores de la Universidad de Barcelona y no dan lipedema. O sea que los alumnos, los que serán nuestros médicos de aquí a unos años, todavía no saben que existe el lipedema. Por eso es importante divulgar, ¿no?, en congresos médicos, etcétera, etcétera. Estos son estadios del lipedema ya más avanzados, ¿eh? Esto fue una foto que hice ayer o anteayer con termografía de una chica que venía a informarse del lipedema, si podía tener lipedema o no, y es un estudio termográfico de la piel y con esto veo las zonas donde son más calientes y más frías. Ya os he comentado que el lipedema suelen ser zonas más frías que no llega la sangre, entonces la temperatura es menor.
Donde es más rojo, la temperatura es mayor, y donde es más amarillo, verde, blanco, etcétera, la temperatura es menor. Pues fijaros la zona verde interna de aquí de las rodillas, que muchas veces es muy dolorosa porque no llega la sangre y esta grasa no se va. Y suele doler muchísimo aquí o en la zona interna de los tobillos. ¿En qué momento se manifiesta el lipedema? Primera regla, la pubertad, por estrés, el embarazo. Aquí es mi mujer cuando está embarazada de Noelia, de mi hija mayor. Después de grandes cirugías, la menopausia, depresión, medicación, todo esto puede ser detonante para que se exprese un lipedema. Entonces, ¿cuál es el tratamiento integral no quirúrgico? Ahora os digo el no quirúrgico, el más conservador. Pues la nutrición personalizada, después os comento, fisioterapia, utilizar vendaje compresivo, drenaje linfático manual, presoterapia, lo que es el método Godoy, que es un sistema que ahora os comentaré, a nivel médico, con aparatología, infiltraciones, ¿no? Inyecciones para que la grasa esta enquistada se pueda disolver, psicoterapia, muchas veces, sobre todo en chicas jóvenes que reciben bullying en el cole, tienen que empezar a hacer psicoterapia. Y esto me lo mandó ayer una chica que es fisioterapeuta, que es brasileña, y me dijo, mira qué interesante, he hecho un drenaje linfático en la pierna derecha y en la izquierda todavía no. Fijaros la gran diferencia por un drenaje linfático, cuando realmente el lipedema muchas veces es agua, sí que hay grasa, pero muchas veces es agua. Y cuando hacemos ejercicio físico, ¿qué solemos perder? Normalmente grasa. Cuando hacemos ejercicio o dieta, el agua no se va. Lo que estamos haciendo más que se va, pero poco. Lo importante del ejercicio es que se queme la grasa. Pues una chica con lipedema a veces no tiene exceso de grasa, tiene exceso de agua. Este es el método Godoy, en Clínica Planas, donde también estoy en el departamento, y lo que se hace es previamente, cuando hay mucho edema de extremidades inferiores, se hace un drenaje linfático manual, se pone este vendaje compresivo, y esto no duele ni nada, que parece mucha aparatología y tal, y es un sistema brasileño que se llama Godoy, que te pone las piernas en esta máquina y esto va haciendo así, flexión, extensión, y este pequeño movimiento lo que hace es un masaje a todo el sistema linfático de las piernas están elevadas unos 50 grados, 45 grados y baja todo el agua, después tienes pipí, incluso puedes bajar un par de centímetros en una sesión. Esto te ayuda a tratar y a prevenir el lipedema, que no empeore. Estos son un tipo de inyectables que también estamos poniendo y estamos mejorando las formulaciones para romper estos quistes. Y os comento un poco todo lo que hay hasta ahora que realmente suele funcionar. Esto fue un caso, esto fue el primer día y esto al cabo de una semana. Esto es linfedema, ¿vale? Una mujer de El Salvador que se operó en Clínica Planas en Barcelona, pero claro, una mujer así no se podía operar porque tiene un riesgo cardiovascular enorme, el riesgo el anestesista no la quería tocar, etc. Entonces lo que hicimos es un precondicionamiento con nutrición, drenaje, le hicimos el metabolismo para poner la nutrición óptima para que perdiera peso, le hicimos shiatsu, le hicimos reiki, todos los tratamientos que pudiéramos para mejorar todo esto. Y bajó varios kilos y después se operó de una pierna. Entonces, el ejercicio físico para el lipedema. ¿Cuál podría ser? Ya os he dicho que habitualmente el ejercicio físico suele fracasar si comparamos una chica con lipedema, otra sin lipedema, ¿vale? Si no tengo lipedema y voy a correr, voy a perder más rápido kilos que la chica que tiene lipedema, pero hay que hacer el ejercicio físico. Si no, siempre vamos a peor. Pero ¿cuál es el mejor ejercicio físico? Primero, tener en cuenta que si las piernas son dolorosas, el impacto. Cuidado con el impacto. Más impacto, por gravedad, el agua va bajando y puede crear más compresión y más dolor. Mucha gente que tiene lipedema o no lo sabe, tiene colesterol y los médicos damos atorvastatina, simvastatina, estos fármacos para el colesterol. Estos fármacos dan dolor, rompen la musculatura. Entonces hay que tener en cuenta que es gente que tiene lipedema o que está haciendo ejercicio físico y está tomando estatinas, puede tener más dolor a nivel muscular. Entonces, teniendo en cuenta que mucha gente tiene hipermovilidad, lo más importante es no empezar a correr y a trotar en una montaña, porque si los ligamentos son muy laxos, me voy a torcer la rodilla, el tobillo y puedo caer. Entonces, es muy importante los ejercicios de fuerza muscular.
muscular, muy importante, porque más musculatura y más tono muscular, lo que estamos haciendo es protegiendo los ligamentos y la articulación, porque no recibe tanto el impacto. Por lo que el ejercicio de fuerza, adelante. Además, las personas que tienen una buena masa muscular tienden a quemar más calorías cuando están en reposo o simplemente cuando caminamos. Tenemos más masa noble y captamos más oxígeno. La natación. Yo os comentaré una cosa muy interesante de la natación. La natación va muy bien para el lipedema, porque estamos en un estado de ingravidez y estamos en horizontal y lo que hace el agua es una presión hidrostática a toda la zona muscular y ayuda al bombeo y a este drenaje linfático. Eso está muy bien, ¿vale? Si hacemos natación y tenemos dolor de cervicales, contraindicada la natación, si la única forma que vamos a nadar es con tubo, con el tubo que se pone por delante, porque si empezamos a nadar así o a hacer así, se cargan las cervicales. Entonces lo importante es, si tenemos dolor cervical, cabeza abajo y nadar como quieras, pero con el tubo recto, sin sacar el aire. ¿Bien? También se puede. La cuestión es no mover todo lo que es el cuello. Sí, muy buena pregunta, exacto. Otra cosa muy importante de la natación es, para mí, un tratamiento que no se debe indicar solo para tratar el sobrepeso y obesidad. Es decir, la natación suele aumentar el hambre. Cuando de pequeños vamos a jugar a la playa o a la piscina, no salíamos con más hambre, porque el agua aumenta el apetito. Es decir, cuando más articulaciones movilizamos, más se estimula el cerebro, el centro del apetito. ¿Y cuál es de nuestro cuerpo donde tenemos más articulaciones? En las manos, las interfalángicas. Por eso mucha gente que nos pasamos todo el día así trabajando, tenemos ansiedad por comer, tenemos hambre, y digo, pues si no he quemado nada, si no he hecho ejercicio. No, pero tú ve moviendo las articulaciones y estamos estimulando el hipotálamo, el centro del apetito. Y esto igual, vamos haciendo así o así y estimula el hambre. Entonces, otra cosa que podemos hacer es comprar estas palas del Decathlon azules, ¿no? Y queda inhibido hacer algo así. Encima hay más resistencia muscular. Pero bueno, tenerlo en cuenta. Ejercicio fisioaeróbico. La parte aeróbica es muy importante. Se recomienda de 3 a 5 días a la semana. El que va muy bien es la marcha nórdica, con palos. Y que nos enseñen a utilizar los palos también, es muy importante. ¿Por qué? Las manos están agarradas o caminar tipo Rajoy, ¿no? Como camina Rajoy así. Pues los puños cogidos y mover también extremidades superiores e inferiores. Como más grupos musculares movilicemos, más estimulamos el metabolismo y más calorías quemamos. Entonces lo ideal es, se empieza a utilizar la grasa como energía cuando empezamos a hiperventilar, que empieza a faltarnos el aire. Si yo voy a caminar y puedo hablar tranquilamente con un amigo o una amiga, yo no voy a perder, no voy a quemar ni una caloría de grasa, todo es azúcar. Es decir, caminar solo quemamos azúcar, que va muy bien para muchas cosas, pero no es una intensidad suficiente para perder grasa. Eso es importante. ¿Cuál es la intensidad donde empiezo a utilizar la grasa como energía? Pues cuando hiperventilo, cuando me falta el aire, digo, bueno, pues Javier, ayer estuve, ahí es donde empiezo a utilizar la grasa como energía. Si voy más lento, no. Y otra cosa, si hago un ejercicio de muy alta intensidad, como una clase de spinning que sudo un montón, que el pulsómetro me dice que estoy a 180 pulsaciones y creo que he hecho un esfuerzo descomunal, que es verdad, casi todo es azúcar también. No se quema grasa. Entonces hay que buscar el intervalo de ni tampoco ni demasiado. Hay que buscar esta zona de hiperventilación. Y después lo que es interesante, os digo, métodos indirectos que sean prácticos, porque lo ideal es hacer una prueba de esfuerzo con gases, ver pulsación, etcétera, que os lo comentaré. Pero para que salgáis de aquí con algo que realmente palpable, que podáis hacer vosotras ya, ¿no? O vosotros. Cada 3 o 4 minutos que vayamos caminando a aquella velocidad que notamos que nos falta el aire, pero vamos cómodos, lo interesante es hacer un pequeño sprint.